Buenas noches, mis hermanos y amigos. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, encontramos al Señor Jesucristo hablándole a unos judíos que lo estaban siguiendo y atendían las palabras que el Señor hablaba. Y este grupo de judíos, ¿no?, como todo judío, al menos en esa época, eran personas muy religiosas y observantes de la ley. Sí, eran personas que leían a diario el Pentateuco, por lo menos, ¿no?, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esas personas eran rígidas en seguir la ley. Pero el ser religiosos no los liberaba del pecado. Luchaban continuamente con el pecado. Y el Señor Jesús tiene una conversación con ellos que puede ser bien una conversación con cualquier persona de cualquier religión de este mundo en este tiempo. Y vamos a ver por qué. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer aquí desde el verso 31. Juan 8, desde el verso 31. Nos dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿No? Comencemos con esto. Jesús les dice, ¿no?, a los judíos que habían creído en él. Pero estos judíos creían en Cristo como un hombre bueno y como un simple profeta. Por eso el Señor les dice: si permaneciereis en mi palabra, es decir, en lo que enseñaba él, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso, cuando a alguien le preguntamos: ¿cree usted en Cristo?, casi todos dicen creer en Cristo. De 10 que le preguntamos si creen en Cristo, 8 dicen que sí, que creen en Cristo. Y estos judíos podían decir lo mismo, que creían en Cristo. Pero reitero, como un hombre bueno, pero nada más, no como Señor, no como Dios. Y por eso les dice el Señor: si permaneciereis en mi palabra, si creyereis en mi palabra, obedeciereis mi palabra, ahí seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos dice? Que los verdaderos cristianos son aquellos que permanecen en su palabra, que siguen a su palabra y obedecen a su palabra. Esos son los verdaderos cristianos. No el que simplemente se torna y dice: yo soy evangélico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy católico, o yo soy mormón. Dice: si el que permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra del Señor. Y dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos hombres, estos religiosos, ellos se extrañan de que Jesús le hable de libertad. ¿Seréis verdaderamente libres? ¿La verdad? ¿Seréis verdad? ¿A qué se refiere? ¿Acaso nosotros somos esclavos de alguien? No, sigamos leyendo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ay, hermanos, ¿no? Qué mensaje que trasciende los tiempos y las generaciones. Esto fue escrito hace 2000 años. Estas palabras fueron expresadas por el Señor estando en la tierra hace más de 2000 años.
Y el mensaje sigue igual, no ha cambiado. Es el mensaje de libertad. Estos hombres dicen, ¿cómo? Mira, pues yo leo la Biblia, yo practico la Biblia. Yo creo en Dios. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Es lo mismo, hoy día, lo mismo. Verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Cuando le comunicamos o le hablamos a alguien de la palabra de Dios, le hablamos a alguien del evangelio, le hablamos a alguien de que se arrepienta de sus pecados, lo primero que dicen muchas veces es, pero si yo nunca he matado a nadie, si yo nunca he robado a nadie, ¿no? Más o menos es la misma manera como estos hombres le contestan al Señor. No, somos libres, nunca hemos hecho a nadie. Y Jesús les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Primero, ¿cuáles eran los pecados de estos hombres? Ellos eran religiosos, creían en Dios. ¿Pero cuáles eran? Primero, estaban orgullosos de su religión. Somos religiosos, nosotros somos del linaje de Abraham, creemos en Dios. Pero estos hombres no eran libres. Estaban encarcelados en sus codicias, envidias, hablando mal de alguien, insultaban a los demás, maldecían, odiaban. Hoy día hay gente que no vive sin emborracharse, sin fumar, ¿no? Esclavos de la pornografía. O sea, esclavos. Pero dicen, no le hago mal a nadie. Todas estas cosas ofenden a Dios. Y son pecado. Son pecado. Pecado que tienen esclavizados a las personas. Pecado no solamente matar, no solamente robar, no solamente mentir. No solamente eso. Porque reitero, el orgullo, la codicia, la envidia, el insulto, la maldición, el odio, las drogas, el alcohol, la pornografía son, escúcheme bien, son pecados iguales a los otros. Cuidado con andar diciendo que hay pecadillos, así como dicen, hay mentirillas blancas. No hay pecadillos, no hay mentiras blancas. El pecado es pecado a los ojos de Dios. Ya sea que mató a alguien o ya sea que odia a alguien, es pecado a los ojos de Dios y esclaviza al hombre. Y a eso dice el Señor. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo del pecado. Hay personas que no pueden estar sin fumar un día, sin decir una mala palabra, tantas personas. Y son religiosas. Dicen creer en Dios, iguales que las de aquí. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Son esclavos de su pecado. No pueden vivir sin sentir ni hacer esas cosas. Y por eso el Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hay una diferencia en este mundo. En este instante hay dos clases de personas. Tenga claro esto. Los que son hijos y los que son esclavos. Sí, hijos y esclavos. Dos clases de personas. Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Los que obedecen a Cristo y los que no obedecen a Cristo. Los que están en Adán, es decir, en pecado, y los que están en Cristo, perdonados de sus pecados. Y dice el verso 36, está hablando Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, amiga, o hermano o hermana, no sé. Si usted dice que cree en Dios, pero es una persona orgullosa,
Si usted dice que cree en Dios, pero es codiciosa, es envidiosa, si usted anda hablando mal de su prójimo, de su amigo, de su amiga, a veces los padres o los hermanos anda hablando mal de los demás, usted es un esclavo. Si usted es alguien que le salen insultos y permanentemente anda profiriendo insultos y malas palabras, por más que usted vive en una iglesia y tenga su religión, usted es un esclavo. Es un esclavo. Si usted toma drogas, fuma drogas o absorbe drogas, usted es un esclavo. Es un esclavo. Si usted no puede estar fin de semana sin farrear y tomar alcohol, usted es un esclavo. Un esclavo. Si usted es alguien a quien le gusta ver mujeres desnudas u hombres desnudos, usted es un esclavo. Es un esclavo. O si a usted le encanta andar en chismes y escuchando chismes y viendo quién dice chismes, usted es un esclavo. Y créanlo, delante de Dios, es tan grave como matar, como ser un asesino. Es tan grave como robar. Me puede decir, pero ¿cómo es eso, pastor? Eso no hay comparación. No hay comparación. Es lo mismo. Es pecado. Esclavo es del pecado. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sepan ustedes que hay muchas personas, desde que Jesús ascendió a los cielos, desde que Jesús resucitó, que han sido esclavas, pero han sido libertadas por el Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted entrega su corazón a Cristo, si usted se arrepienta de sus pecados, de verdad, me arrepiento, Señor, de mi envidia, de mi codicia, de mis malas palabras, de andar en drogas, de andar emborrachándome. Si usted se arrepiente de corazón, usted será libertado, liberado de ese pecado y de todos los pecados. Ya el poder del pecado no estará sobre usted. ¿Cuántas veces ha prometido, ya voy a dejar de fumar 2 días, 3 días y regresa a lo mismo? Porque usted es un esclavo. Pero arrepiéntase de corazón y entregue su vida al Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 6, leo desde el verso 9. Fíjense lo que dice el Señor aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no van al cielo. No erréis. O sea, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No es rey, no se engañen. Estos van al infierno. Y miren, los hermanos que eran miembros de la iglesia de Corinto, la mayoría habían cometido esos pecados, habían sido esclavos del pecado. Y el verso 11 es un verso de victoria. Y esto erais algunos, erais el pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eran. ¿Qué era yo antes de ser creyente? Antes de tener a Cristo en mi corazón. Maldiciente, pues borracho, fumaba, sexo, alcohol, drogas, lo que sea. Pero pensaba que era un buen muchacho, un muchacho normal. No, era un esclavo del pecado. Pero Cristo me liberó. Si el Hijo os libertare, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No lo cree? Siga siendo esclavo. Pero si lo cree, dígale al Señor Jesucristo, que está allí donde usted está. Dígale, Señor, yo no quiero seguir siendo esclavo. Quiero ser libre.
arrepiéntase de su pecado y entregue su corazón al Señor Jesucristo y va a gozar de la libertad y la vida eterna que solo Cristo da. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no lo digo porque me lo dijeron, no lo digo porque lo he leído, lo digo por lo que Cristo hizo en mi vida y sigue haciendo en la vida de miles y miles que entregan su corazón a Él. Hágalo, amigo. Hágalo, amiga. No siga siendo esclavo. Ahora sea un hombre libre, una mujer libre. Porque Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Hágalo ahora mismo. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.